Como diría alguien, yo conocí la carne cuando me mordí la lengua. La dieta rica en carbohidratos complica el perfil metabólico en forma muy importante. La dieta moderna no es lo adecuado, desafortunadamente. Mira, yo creo que la gente que tiene más estrés son aquella gente que está relacionada más quizás a negocios. ¿Qué te parece el lugar? Es excelente, es un lugar... Bueno, tú lo sugeriste, supongo. Un lugar muy pampeño. Ajá. De la Pampa Argentina, ya está reflejado. ¿De qué parte era? ¿Cómo se llama? Osvaldo. Era de un lugar muy cerca de Buenos Aires, a 80 kilómetros. Ajá. Ahorita se me olvida el nombre, pero me voy a acordar ahorita. Él a 80 kilómetros, ahí fue el Papa. Tiene una basílica muy grande, okay. Y ahí fue el Papa. Tus grandes amigos que tiene ahí en... Él era el que realmente metió todo lo de que tiene que ver con el asado y exactamente, la idea, las recetas originales son de él. Todo y se de quedaron en la carta. Sí, todo de él era porque él, cuando compró este lugar, su cocina era allá. Es una cocina que pesa toneladas. Está preciosa la ahí cocina. Se hacía anteriormente los lunes. ¿Está clausurada, no sabes? Sí, no lo sé. Los lunes se hacía ahí el puchero. Ajá. El puchero argentino. Por 200 pesos te podías comer todo el puchero que querías. Y venía, él compró aquí e inició todo esto. Pero él comenzó con un restaurante que está en el centro. Ah, ok. Que también se llama El Asado. Desde el asador la ciencia empieza a brillar. Oscar en el fuego listo para cocinar. Pánfilo y el Huerco recorriendo cada lugar. Todo en un platillo, mucha historia por contar. Cocinando con expertos a fuego lento será. Salud y tradición se encuentra en cada hogar. México en la parrilla con un festín sin igual. Desde el asador todos quieren disfrutar. Amigos, qué gusto me da estar nuevamente con ustedes en un programa más de Radio CC Lab desde el Asador, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Soy Oscar Salcedo y en esta ocasión el tema es Corazón en peligro, una realidad actual. Nos encontramos en el Asado Argentino, ubicado en el sur de la ciudad, sobre Insurgentes, justo enfrente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Aquí nos van a preparar nuestros platillos en este lugar, en el Asado Argentino, y nos meteremos hasta su parrilla o asador para conocer cómo los trabajan. Vamos a conocer sus procesos de preparación del platillo. Pánfilo y el Huerco nos van a platicar de otros increíbles destinos de San Luis Potosí. Buenas tardes, Pánfilo. Buenas tardes, Huerco. Buenas tardes, Oscar. Con esto terminamos con las sugerencias de San Luis Potosí. Así es, saltaremos a otro destino para que conozcan más de México. Al rato volvemos. Gracias, muchachos. Ya veremos qué nos tienen preparado para este programa. Nuestro invitado es médico egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con especialidad en medicina interna y cardiología, la cual complementó en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, España. Desde 1995 y hasta la fecha es médico adscrito en el Servicio de Cardiología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Ya se encuentra jubilado, pero también estuvo en la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el 95 hasta el 2025. Hace un año se jubiló, así que hay que compartir esa pensión que ya tenemos por ahí guardadita. Cuenta con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Cardiología. Es miembro de diversas asociaciones en España y en México. Ahorita nos sigue platicando porque no me quiero acabar su currículum. Ya está con nosotros aquí el doctor Fernando Vidal Martínez. Buenas tardes, Fernando. Oscar, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Y bueno, en un tema que escogiste es excelente. Yo te agradezco la presentación. Y bueno, yo creo que la observación con respecto al tema es de las grandes cosas que se tienen, porque la enfermedad del corazón, principal causa de muerte a nivel mundial en países occidentales, y lo que estamos en proceso de ser de primer mundo, la primera causa de muerte. Muy bien. Pues antes de empezar, queremos pedirles que le den like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Nos ayudarán para continuar con este programa que está pensando en ustedes. Nos encuentran en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify como Radio Asador. Entonces, Fernando, estudiaste en Luján. Eso significa que eres tabasqueño. Así es. ¿De qué parte de Tabasco? ¿De qué municipio? De un lugar del centro, de un poblado que comenzó como ejido, luego se fue convirtiendo, ahora es villa. Se llama Villa Parrilla, está prácticamente a 11 kilómetros ya pegado a Villahermosa.
¿Qué río es el que pasa por ahí? Está el río el Grijalba y está el otro río que es el parte de Usumacinta, que conecta a mi pueblo, está entre dos ríos prácticamente. El otro es el parte del río del Puyacateco, pero es los dos ríos que están ahí cercanos al pueblo. Ya está muy poblado ahorita, ¿no? Superpoblado, es un lugar que no se hunde, no tiene inundaciones. La de 2007 fue una cuestión muy importante y durante todo ese tiempo se han construido más de 15 fraccionamientos. Hay universidades, bancos, con algunos grandes problemas cuando la Ya gente... está pegado a Villahermosa prácticamente es una colonia más de Villahermosa. Sí. Bueno, a ver, ¿cuántos de familia? Mi familia es muy enorme, el apellido Vidal es extenso, prácticamente todo Parrillo. Se cree que solamente Ciudad del Carmen, Salamanca, Guanajuato y parte de Sonora, el apellido Vidal tiene. Dice que la gente que se apellida Vidal tiene un contacto estricto con Parrilla. Entonces, somos una gente, una población muy extensa. Prácticamente cuando comenzó el pueblo, nosotros éramos los únicos habitantes. El Vidal era un apellido muy común en mi pueblo totalmente. Somos mi papá, que ya falleció, mi mamá, que todavía vive, somos 4 hermanos, tengo 3 contadores y el único que equivocó fui yo, que soy médico. Y en la familia, que somos más de 3,000 actualmente. ¿De familia? De familia. Todo Parrilla. Todo Parrilla. Somos actualmente como unos, ¿qué te diré? Unos 100 médicos, más de 100 médicos en la familia. Desde médicos generales hasta por todo lo que pasa. En la familia. En la de familia. los 3,000 que son de familia. La iglesia acaba de iniciar unos dispensarios allí en mi pueblo, que yo vivo enfrente de la iglesia, y hicieron 8 consultorios. Hay 27 médicos dando consulta. Ya retirados, todos de la familia. Psicólogos, médico general, pediatra, ginecos. 3,000 de familia. En tu núcleo cercano. Tu papá, tu mamá, tus hermanos. Sí, nosotros mi abuelo somos por parte de mi abuelo materno 16, pero por parte de mi abuelo paterno, yo creo que pesamos en la última reunión que tuvimos como tal, así del núcleo, como 170. Entre nietos, bisnietos y todos los demás. ¿Escasez o abundancia? Escasez, abundancia. O sea, ¿no pasaste pobreza? Sí, vamos, o sea, yo tenía un abuelo, el papá de mi papá muy rico, pero nosotros vivimos con mi abuelo materno durante 23 años en su casa, era con una galera. Realmente esa fue la cuestión familiar, ¿no? O sea, no es que faltara la comida, pero como diría alguien, yo conocí la carne cuando me mordí la lengua. Sí. Pero sí, así una escasez que hubiera, no, porque tú ibas a los ríos, a las lagunas, a un lugar que se llamaba el Popal de la Lagarto, tirabas la red y te traías la comida, la mojarra, la tenguayaca y todo lo demás. La tenguayaca es un tipo de mojarra muy especial de allá. Muy rica, además. El pez de lagarto, cuando llovía, nos íbamos a los ríos y poníamos las tenazas y atrapábamos la langosta de agua dulce, que es la pigua. La pigua. Que ahora ya es carísima. Todavía sigue pasando el señor ese que... ¡Piguas! Sí, así es, todavía. No. He andado por ahí, pero no me ha tocado escucharlo ya. Acaban de inaugurar un lugar de piguas, de pura comida de piguas, un restaurante muy... ¿Villahermosa? No está barato en Villahermosa. ¿Cómo se llama? La Coronada. Mi sobrina me acaba de avisar que ella es otoneuróloga, la hija de mi hermana, y me dijo, cuando vengas, tío, vamos a ir allá a hacer lugar de piguas. ¿Y dónde hiciste la prepa? Bueno, yo hiciste la primaria, supongo que en Parrilla. En Parrilla. Sí. La secundaria en la Escuela Federal. ¿En cuál? En la Federal 1, la que está en Mina, cerca de la sí, yo hice ahí también mi secundaria. ¿Allí? Sí, estaba el que le decían el perro, no había escuchado a su familia. Sí, por ahí vivían los Gaitán, como a 2, 3 casas vivían los Gaitán. Luego hice la prepa en el CECIT. ¿Está por la deportiva? No, la que está por el Mercado de la Sierra. Y el que está en la bajadita. En la bajadita. El Guayabal. Así es, exactamente. Luego hice la universidad porque, como te comentaba, yo quería ser químico. A ver, cuéntame esa historia. Yo tuve un lugar, yo competí en la preparatoria por un lugar en química en un concurso estatal. Ajá. Y el ingeniero, me dice, ¿por qué no te inscribimos al concurso nacional? Y fui a León, gané el segundo lugar. Luis Echeverría me prometió mandarme una carta. No llegaba el correo a mi pueblo. Sigue esperando. Y nunca llegó. Entonces yo dije, me voy a ir a Mérida para estudiar química, porque no había en Villahermosa. Había ingeniero químico en alimentos en el TEC de Villahermosa, que no tiene nada que ver con el TEC de Monterrey. Me fui a Mérida y estuve un tiempo y me pedían la prepa, el 3er año de prepa, como un propedéutico para entrar a química. Y dijeron, no, pues no. Mi papá dijo, no se puede.
Mi papá era mecánico del gobierno. No se puede, entonces... ¿Por cuestión de lana? De lana. Me regresé a ¿Era Villahermosa. cara la universidad allá? ¿O Fíjate era que más no. bien el mantenerte El mantenerme allá. Aunque había un maestro, el maestro Sierra, con su esposa Anita, que estaba ya ahí en su casa, que no tenían hijos. Yo vivía, cruzaba la calle a la Universidad Química, pero no se podía mantener. Y mi papá dijo, te regresas. Me regresé, me quise inscribir ingeniero químico en alimentos, no se pudo. Y entonces dije... ¿En dónde era ahí? No sé si a veces hacia el reclusorio. Ajá. Ahí en Villahermosa está el TEC Hacia de... frontera. Exactamente, está el TEC de Villahermosa. Ahí estaba la carrera ahí de... estaba la químico en alimentos. No pude, ya se habían acabado las inscripciones, y odontología pues no me gustaba. Medicina, había muchos médicos ya en la familia, ya grandes, que han ido muriendo últimamente, y entonces me dijo mi papá, o un oficio. Mi papá tenía un taller de herrería, se ayudaba con eso, era músico, amigo de Chicoche. de Francisco. Mi papá tocaba la marimba, el sax y el bajo, Ajá. pero no oía, como Beethoven. Sí. Pero me dijo, aprende el oficio, y entré a medicina. Un 1 de noviembre estoy estudiando un hueso, un cráneo a través del esfenoide. Dije, no puedo, pa. Y me abrazó, y ¿cómo huelen los herreros? A hierro, a fierro. A mi papá le decían Chelo Fierro. Y entonces me dice... ¿Chelo Fierro? Chelo Fierro. Por güero, era muy blanco. Era muy blanco, de ojos azules, mi papá. Y me abrazó y me dice, ¿qué prefieres? ¿Oler como yo huelo? ¿O de blanco con un estetoscopio que huela rico? ¿Qué prefieres? Dije, pa, pues voy a ver, pero está difícil, pa, tú lo ves. Por la cuestión del traslado, yo llegaba, en la casa de usted no había luz, yo estudiaba con quinqué. En los primeros años lo estudié con quinqué. O sea, no estaba sobre la carretera, No. Porque de ahí 10 kilómetros lo recorres hasta en Aventón, ¿no? Totalmente, exactamente. Algunas veces me tuve que ir a pie, porque el camión pasaba a las 8 de la noche de la universidad al periférico, son 4 kilómetros y tantos. Ajá. Yo no llegaba, me iba al Seguro Social o al Guayabal para agarrar el camión, pero ya no podía. Entonces, algunas veces tuve que irme a ¿Cuál pie. Seguro Social? ¿La 47? Sí. ¿Pero ya estaba ese hospital? ¿El cual? ¿El del Seguro Social? Sí, el del Seguro Social ya estaba. El que okay. está ahí en Sandino ya estaba. Ah, ese siempre ha estado. Siempre. Sí. No estaba el que está ahora rumbo Piedra. a Frontera, no. El de Piedra, exactamente. Y entonces yo agarraba rumbo ahí, a veces me iban a Aventón. Salud. Sí, a veces caminaba, a veces cuando, ya ves que de Teapa para Villahermosa hay muchos camiones de ganado. A veces, para ahorrarme los 60 centavos del autobús, pedía el Aventón, y a veces los ganaderos decían, pero usted de blanco. ¿Cómo que de blanco? Y me ponían una franela que estaba más sucia que yo, y entonces ahí me sentaba, pero me ahorraba los 60 centavos. Entonces, siempre en la vida, como te comentaba, hay gente que te ayuda, y así conocí a Nicolás Torrano, un hijo de un cubano que tenía como 10 ferreterías. Él estudiaba medicina por hobby porque tenía 40 años. Y entonces me dijo, Fernando, mira, aquí enfrente del Grijalba, no sé si llegaste a conocer una discoteca que se llamaba Mérida, 27 de febrero, calle Juárez. ¿Por el Cheva? Exactamente, atrás del Cheva. Ajá. Había un edificio y él tenía un cuarto ahí, tamaño más o menos de este. Vivíamos como 12. Pura gente que se ha hecho especialistas, ginecólogos, otros cardiólogos, todos pediatras. Estudiando medicina. Todos estudiando medicina, pero veníamos de los municipios. Y Nicolás me dijo, mira, yo te ofrezco ahí, pero te pongo algo a cambio. Tu mamá cocina muy rico. ¿Por qué no? Yo te doy dinero, tu mamá que nos cocines, y aquí te quedas. Y así cambió mi vida, porque entonces nos levantamos a las 5 de la mañana, íbamos a la universidad, regresábamos, ahí comíamos, regresamos en la tarde y en la noche ya no tenía que salir corriendo. Pero venía otro problema, los libros. Y entonces doña Conchita, que pero era... estaba muy cerquita de la biblioteca, ¿no? Sí, pero estaba la biblioteca de la universidad. Y entonces doña Conchita, que era la universidad, yo esperaba hasta las 8 de la noche. Y le decía, préstame el libro de anatomía. No puedo, muchacho, yo mañana se lo entrego a las 6. Y entonces me prestaba el libro, pero esto iba ahí creciendo. Yo no sabía, a pesar de que tenía familia médica, había un poquito, no, mi papá era un poco orgulloso. Pero siempre aparece gente. Y un día, estando yo en un consultorio del doctor López López, que era angiólogo, le fui a pedir el libro del Harrison. Y me dice, no lo tengo, pero déjame ver. Ya vivía yo con Nicolás. Nunca pensé que 2 personas que estaban ahí eran la esposa del señor Alejandro Domínguez, el dueño de Papelerías Domínguez. No sé si alguna vez lo viste.
En el centro. En el centro, exacto. Me fue a buscar el doctor y me dice, tienes aquí la tarjeta de la señora, te anda buscando. Yo sin avisarle a mi papá, porque lo conocía, lo orgulloso, lo fui a ver a don Alejandro. Me dice, muchacho, te estoy esperando de hace una semana. Hagamos algo. Voy a comprar los libros a librería El Alba, que es donde vendían los libros de medicina, y aquí yo te doy, pasas a la caja que te den el pago. Y así apareció don Alejandro y don Moisés, gente que me ayudó mucho. Y así, en todo este tiempo, la carrera como fue. Fueron 5 años de carrera, ¿no? ¿Y la especialidad? 5 años de ¿Dónde carrera. hiciste la especialidad? ¿Cómo fue que te enganchaste en la medicina? ¿Fue por el hecho de no haber podido estudiar la carrera de química? De químico, claro. Nada más, eso fue la... Ya motivo. cuando yo entré a la medicina, dije, no, pues yo ya tengo que ver esto. Y bueno, pues la medicina me dio muchas cosas. Tuve el primer lugar de la medicina, de la carrera. Tuve premio Robin 5 años. El premio Robin lo entregaba el doctor Castillo. Los que hicieron la primera vez el metocarbamol con la aspirina. Él vivía en la calle Chapultepec, enfrente donde está el San Angelín, ahí vivía. Y te daban una cuestión económica, vamos a ver, de aquella época, que corresponden ahora como a unos 500 pesos. Pero era un dineral. No, pues alcanzaba para más. Era un dineral, sí. Y dije, no, pues en esto estoy. Cuando yo presento el examen para titularme, los médicos que estaban ahí los que eran los sinodales me dijeron, Fernando, no tenemos objeción, pero queremos entregarte, hace 25 años que no se entrega un reconocimiento. Entonces luché por el reconocimiento y tengo el reconocimiento. Qué padre. De parte de la universidad. ¿Y lo tienes por ahí? Sí, lo tengo ahí. Tengo el premio Robbins y todo eso Sí. enmarcado los 5 años. Ya el del dinero me acuerdo, pero el premio Robbins sí lo tengo. Eso lo tienes ahí. ¿Y qué logros importantes para tu vida personal tienes de esa experiencia universitaria? Uy, no, pues aparte de haber cursado la carrera, haber tenido el primer lugar y muchas cosas de agradecimiento a mucha gente, en especial mis padres, a Dios y todo esto, yo creo que la parte más importante que yo puedo vivir es la experiencia de lo que me dio para seguir adelante. Confío ¿Y tu premio Robin? Exactamente, confío mucho en mí. Y la cuestión yo creo que más importante que pude haber tenido fue haber conocido a gente que me ayudó. Porque la ¿Tienes verdad, todavía relación con ellos? sí, claro. Nicolás Torrano todavía vive, ya es mayor, pero vive todavía Ahí en Tabasco. En Tabasco. El señor Alejandro Domínguez vive en Puebla, ellos vendieron la papelería, pero es una cuestión chistosa. Mi sobrina trabaja para DHL y me dijo, tío, acabo de estar con el señor Alejandro Domínguez, vive en Puebla, y así logré otra vez la comunicación. Qué padre. Cuando yo me graduó de medicina interna, me graduó de cardiología y termino, lo fui a ver para entregarle ¿cómo se llama? Los diplomas. Y él, bueno, yo agradecido porque él fue un agente también muy importante. No, y te apoyó. El contador Moisés, que es donde trabajaba mi abuela en la escuela Taracena, no sé si alguna vez la viste. Sí, me suena, no me acuerdo dónde está la Taracena. La Taracena estaba en la calle Hidalgo. ¿En el centro también? En el centro también. ¿Hacia La Paz? Exactamente. Sí. Y entonces el contador Moisés también me ayudó mucho. Él cooperó con algunas cosas y bueno, yo me gustaría que mi abuela viviera, mi abuela materna, porque ella tenía una máquina de coser de la Revolución, y cuando le dije que necesitaba un libro la vendió y me dijo, vete a comprarlo. Si viviera yo se la regresaba con todo el cariño del mundo. ¿Dónde está esa máquina? Vamos a buscarla. Ni idea. Sé quién la apreciaría mucho. Sí, ni idea. Sí, ni idea, ¿eh? ¿Quién sabe en qué acabó? Sí, no sé en qué acabó. Yo la intenté buscar. Realmente ya ves que en los pueblos antes llegaba mucha gente y compraba cosas, las camionetas y todo eso. Y la verdad que la experiencia de medicina ha sido muy gratificante. Cuando presenté el examen, debo de reconocer que yo tengo un mentor al cual le agradezco. Él murió de cáncer de páncreas, Manuel Soto Hernández, un médico internista formado en México, que fue jefe de endocrinología en el 20 de noviembre, fue jefe de medicina interna en el hospital 1 de octubre. Él regresó a Tabasco. Estuvo en el ISSSTE siempre. Exacto, él me dio clases de fisiopatología y desde que él me las dio, yo dije, yo quiero ser como él. Y así, la carrera, acabo de estar hace un par de meses que fui a visitar a mi mamá a Tabasco, fui a buscar al doctor Torres. ¿Perdón? ¿Viven tus padres? Mi papá murió hace 21 años, muy joven, a los 64, y mi madre vive todavía, tiene 83 años. Oh, qué bien. Todavía vive, ya abuelos no vive nadie, pero
la verdad que te puedo decir, cuando presenté el examen de medicina interna, el doctor Soto me dijo, te vas a México. Y llegué a México un 22 de febrero con un frío, como buen tabasqueño, sin suéter, con camiseta. ¿Hacer la especialidad? Sí, de manguitas, a vivir con una hermana de mi papá, aquí en el sur también. Ahí por donde estaba la Policía Federal de Caminos, la Alameda del Sur. Por las bombas, ¿no? Exactamente, ahí me fui. Estuve durante todo ese tiempo, un año ahí. Mi tío era médico militar, neonatólogo pediatra. ¿Y dónde hiciste la especialidad? Entonces, esa es una cosa interesante. Tengo que contarlo porque así es. Sí. En el examen nacional de especialidades fue el número 80, de 3,000 plazas. Y para medicina interna, de las 400, el número 8. Fui a nutrición, me cerraron la puerta por ser tabasqueño. Fui al GEA González, me pidieron un certificado psiquiátrico de mi pueblo. Me fui y al otro día que regresé ya no había inscripciones. Me fui al 1 de octubre, recomendado por el doctor Soto, y el doctor Saita Camino ya no tenía espacio. Me fui al español, me mandaron por un tubo, y acabé en el ISSSTE, aquí en San Fernando. Y estando en San Fernando, porque me dijeron, pues vete a algún lado, el doctor Martínez Elval, Héctor Martínez Elval, me dijo, pues muchacho, vámonos, te toca el ISSSTE. Y le dije, ay, me va a tocar el 20 de noviembre, algún no. Fernando Quiroz Gutiérrez, allá por la avenida Jalisco, nada menos que en la colonia donde vivían, ¿Cubaya o cuál era? así es, donde vivían los famosos panchitos, que me tocó vivirlo. Ahí me tocó, y entré un 1 de marzo de 1988 a la carrera. A la especialidad. A la especialidad de medicina interna. Eres médico internista y eres cardiólogo. Cardiólogo, sí. ¿Las carreras, las especialidades se manejan por diferente o van implícitas en la misma especialidad? En esa época, medicina interna eran 3 años, ahora son 4 años, y podías hacer 1 de interna y 2 de interna y pasar a cardiología. O yo dije, yo prefiero terminar y hago la otra especialidad que se podía. Ahora ya no es tan fácil. ¿Las tienes completas las dos? Exactamente, las dos las tengo completas. Y acabé medicina interna allá en el Fernando Quiroz Gutiérrez, donde están los panchitos. Sí, lo conozco. Me tocó ver morir el 28 de marzo, se llamaba Fernando como yo, al jefe de los panchitos, llegó todo puñaleado, lo recibimos en urgencias, y me tocó darle informe en la explanada del Quiroz que habían 300 panchitos. Se ponía ahí un mercado que todavía se pone. Me tocaba ver cómo ¿no? Así es, en el Salón Tolteca, abríamos la puerta del baño de urgencias y escuchaba yo cuando empezaba el baile en el Salón Tolteca. Olvídate, porque empezabas a preparar pinzas, bisturí, esto, lo otro, tela, porque había impresionante, era un lugar bastante tremendo. Pero mucha experiencia. Pensando dónde estaba el hospital Fernando Quiroz y el tipo de personajes que había por ahí, tenías mucho trabajo. Sí, claro, mucho trabajo. Bien. ¿Y cómo se dio el ingreso a la enfermedad respiratoria Saliner? Bueno, porque fue en el 95, ¿no? En el 95, sí. Muy cerca ya donde estabas. Sí, yo termino medicina interna en el 91 y como te comentaba, yo dije, me tocó rotar en la raza para ir a infecto, porque en el 3er año te mandan el Seguro Social. Así es, te mandan a rotar a diferentes lugares. Silvia Ablit, una de las grandes hematólogas que en México tiene la primera referencia para el tratamiento y curación de leucemias, que estaba en el Hospital General, me dijo, vente aquí. Pero iniciaba toda la cuestión del VIH. Me deprimió un poco, la verdad, la situación de cómo era, y dije, no, esto no es para mí. Entonces vine a rotar a Pemex Picacho, a cardiología. Y ahí conocí a Eduardo Ruchurt, el nieto del regente Ruchurt, que está aquí en Médica Sur. Y me dijo, Fernando, yo acabo de regresar de Lausanne, Suiza, creo que tú tienes posibilidad de irte al extranjero, mete todo el trámite, y ahí comenzó la odisea de irme a España. Hice 2 años en Pemex y me fui a España. ¿En Pemex? En Pemex, allí en el hospital de Picacho. En el Picacho. Y ahí me fui a Picacho. Es chistoso porque no era como ahora en internet, que agarras y ahorita te comunicas a España y te ves con el que está del otro lado. ¿Era por telefax? Así es. Tenía que ir a la embajada española que estaba acá por la Roma y de la otra parte estaba en Lanzures. A escribir en el librito lo que necesitaba, presenté los exámenes y pues tuve la fortuna de irme al Hospital La Paz. Sin conocer, solamente vi en el librito lo que era el Hospital La Paz. ¿Qué historia tiene el Hospital La Paz? Ahí murió Francisco Franco.
en 1979. Él muere ahí, en el segundo piso donde yo estuve, en la unidad médico-quirúrgica cardiovascular. Ahí muere él. Y yo lo conocí por eso. Pero si yo hubiera tenido oportunidad en el internet de conocer el resto, a lo mejor me hubiera ido a otro hospital. Es un hospital muy grande, es un hospital universitario. Tendrá más de 2,000 camas, yo creo. Yo regreso. Yo me podía haber quedado en España. Regreso con un currículum no despreciable. Ya bastante. Y empiezo a tocar robusto. puertas. Pero en 1994-95, una de las grandes problemas de economía en México. Si te acuerdas, hubo la debacle, una debacle del 94, exacto. No quiero mencionar presidentes. Exacto. Pero... Entonces empiezo a tocar puertas, acabo en centro médico y el que hizo el primer trasplante de corazón me dijo, no eres para aquí, muchacho, estás sobrevalorado. Ya yo había trabajado en el IMSS, en la clínica 47, mientras hice cardiología trabajé en el IMSS. Y dije, no me queda ahí que otra. Tenía un gran conocido ahí en la clínica 32, ya me aceptaron por fin ahí, a irme a trabajar ahí, haciendo guardias y cubriendo a quien fuera. Y el doctor Jiménez me dice, Fernando, te veo desesperado. Yo trabajo en enfermedades respiratorias, ¿por qué no vas a ver qué pasa? Yo llego a enfermedades respiratorias un 23 de septiembre más o menos. Tenía una gripa, nunca se me olvidará, impresionante. Voy a personal, él me presenta y me dice Silvia Martuchelli, me dice Adriana Martuchelli, que era jefe personal. Me cae como anillo al dedo, el otro cardiólogo se va de hacer una maestría. Necesito un cardiólogo, comienzas el 16 de octubre. Pero te tengo una mala. Solo tengo una plaza de camillero y te voy a pagar 960 pesos al mes. Con una hija que ya usaba pañales y demás. ¿Ya eras papá? Ya. Mi hija, me llevé a mi hija de 8 meses a España. Entonces, así acabé en enfermedades respiratorias. Y ahí empezó una serie de cosas que hasta la fecha pienso jubilarme el próximo año. Voy a cumplir 31 años en el INER, ya me puedo jubilar. Pero había querido formar una clínica anticoagulación en el hospital. Es complicada la situación actual. Y pues ante eso, el próximo año creo que me voy a jubilar. ¿Y qué vas a hacer? Tengo consulta privada. Ah, ok. Y tengo soy speaker actualmente de Eurofarma, un laboratorio japonés. Bueno, es europeo, pero era Takeda, lo agarró Eurofarma, y trabajo para Grupo Werfen. Es un hospital español que es un laboratorio químico con un área clínica. Y entonces yo encajo ahí. Entonces me dedico Werfen, ¿no? Así es, me doy pláticas de anticoagulación. No que sea un experto, pero conocí a alguien que sabe mucho de anticoagulación y pues me tuve que embarrar en todo eso y en eso. Es un tema muy interesante. Así es. ¿Y en el amor entonces? ¿Cómo? ¿Y en el amor cómo te fue? ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas? Esa niña. Sí, tiene una mamá, tengo otra hija. Ella es mercadóloga, es la directora de Grupo Ferry en México, la directora comercial. La otra es supervisora de Bienestar en Iztapalapa, es nutrióloga. Son los únicos dos que tengo. Y bueno, te quería comentar que el punto importante, yo me divorcio porque pues mi esposa quería que yo viviera en casa siempre, y eso no se podía. Tuve soltero durante mucho tiempo, tuve una pareja luego y ahora hace 7 años, 8 años, conocí a la actual esposa. Y ya hacíamos... 7 años ya con ella. Exactamente. ¿Y cómo se llevan? Ya, súper bien. Perfecto. Ella es como una mentora mía en anticoagulación, es experta en anticoagulación y pues he aprendido mucho sobre ella. Sí. Y yo creo que va a ser tu mejor aliada en el caso que pongas la clínica anticoagulación. Exacto. ¿Sí, no? Una de las grandes cosas sería esa, que se formara una clínica anticoagulación, estaría genial, porque se necesita, es algo muy, muy interesante, muy importante, y la verdad que ha habido muchas cuestiones al respecto en esa parte, pero en el amor súper bien. Y médicamente, aparte te quiero decir que bueno, que yo nunca sabía, yo fui cantante de bar, y toco la guitarra, y Dios me dijo que podía componer, y tengo 180 canciones de derecho de autor. Ajá. Y tengo un disco que lo quiero promover. ¿En Landa? En la de autores. ¿En la sacan? Ajá. Y tengo un disco. O sea que vas cada 15 de enero, ¿sí te invitan? Sí. Yo conocí todavía a Manzanero cuando se murió. Sí, sí. Ahí por Joco. Ajá. Y en la actualidad tengo un disco con 6 canciones que lo voy a vender en el microbús, yo creo. Sí. Y pues
eso tengo un disco, yo no lo canto, pero la música y los arreglos son de otra gente. Muy bien. No, pues entonces eres músico, poeta, loco y médico. Exacto, aparte de eso. ¿Sí? Muy bien. No, pues Fernando, conózcanlo, él es Fernando Vidal Martínez. Sí. Médico internista, cardiólogo, que ahorita vamos a entrar en tema porque el tema es muy interesante. La verdad es que el actual México está viviendo muchas cosas bastante estresantes, que creo que es uno de los motivos de la alimentación. Hay muchas cosas que pueden involucrar a los daños que puede tener, el riesgo de tener un daño en el corazón, perdón. Entonces, vamos a hacer una pausa para comer porque creo que ya está llegando la hora de la comida. Y en los que nos toman la orden, Pánfilo y el Huerco nos van a hacer un recorrido por ahí en San Luis Potosí. Creo que nos digan de qué se trata. Adelante, muchachos. Te recomendamos Cerro de San Pedro, muy cerca de la ciudad capital. La luz en Cerro de San Pedro es mágica, ya sea brillante, aperlada o austera, se percibe por todos los rincones, por sus añosas casas, por sus veteados cerros, por sus calles empedradas, esas dispuestas sin traza ni plano, como lo son muchos de nuestros antiguos pueblos mineros. La luz es sin duda alguna de las principales protagonistas en este sitio, considerado la cuna del ser potosino, dado que fue precisamente en este poblado donde se fundó la primera capital del estado, el 4 de marzo de 1592, tras descubrirse que en la región existían importantes vetas de oro y plata. Sin embargo, poco tiempo lo fue, ya que aunque poseía la gran riqueza mineral, le faltaba un tesoro aún más grande, el agua. Por la falta de ese líquido para refinar el mineral, la capital tuvo que ser refundada en el valle poco tiempo después. Vagabundear con su cámara y capturar las imágenes de derruidas fachadas de ciertas casas abandonadas y darse cuenta de que al interior de las habitaciones fueron construidas horadando la roca. Puede resultar un descubrimiento en verdad placentero. También lo será el visitar sus dos pequeñas iglesias, una dedicada a San Nicolás Tolentino y la otra a San Pedro, que datan del siglo XVII, y su pequeño museo organizado por parte de la comunidad, que lleva el curioso nombre de Museo del Templete, resistiéndose al olvido. Los habitantes del Cerro de San Pedro, poco más de 130 personas, hoy luchan por la persistencia de ese pueblo otrora fabuloso que tuvo, en términos generales, dos grandes bonanzas económicas. Una, la que dio origen al lugar y que terminó con el hundimiento de las minas en 1621, y otra que inició alrededor de 1700. Hoy resulta conmovedor ver que el nativo que ha tenido que emigrar a la capital potosina y a otros escenarios tal vez más lejanos, no olvida su lugar de nacimiento. Así, si usted viaja para acá, quizás corra con la suerte de ver una boda, un bautizo o unos 15 años de alguien que decidió retornar para celebrar ahí un evento personal importante. Pero también están los que se niegan a irse, como Don Memo, un pícaro y alegre potosino en cuyo comedor se puede degustar un sabroso menudo y unas deliciosas gorditas de queso con chicharrón, frijol o rajas. También puede conocer a María Guadalupe Manrique, quien atiende amable a la tienda de artesanías del Huachichil. Ahí seguramente saldrá con algún sombrero típico traído de Tierra Nueva o con algún cuarzo de la región. Por cierto, en el comedor de Don Memo te puedes quedar un largo rato charlando con María Susana Gutiérrez, quien forma parte del Patronato de Mejoras del Pueblo de Cerro de San Pedro, un organismo no gubernamental que busca proteger los monumentos históricos y, entre otras cosas, organiza visitas guiadas a una mina adaptada para recibir turistas y donde se puede conocer un poco de la historia del lugar y de la minería. Sobre el bello templo de San Nicolás, María Susana comenta que está especialmente orgullosa, ya que fue restaurado porque estaba a punto de derrumbarse. Así es como te das cuenta que un pueblo está vivo cuando es amado por su gente. Cerro de San Pedro se niega a morir, por eso tiene a los suyos. Un poco más retirado, hacia Tamuín, se encuentra la Hacienda Gómez y sus 7 cascadas. ¿Te imaginas hospedarte en una hacienda con 7 impresionantes cascadas de diferentes alturas? Este lugar se encuentra escondido en el municipio de Tamazopo, en la Huasteca Potosina, que te cautivará y deslumbrará por sus oasis acuáticos. La hacienda se ubica en la carretera Tamazopo-Aguabuena, a 10 minutos en automóvil del centro de Tamazopo. El circuito de este sitio consta de 7 caídas de agua cristalina de distintas alturas que van desde 1 metro hasta 5, perfectas para toda la familia. Desde que llegas, el lugar te recibe con su encanto. La tranquilidad que ofrece su abundante vegetación parece de otro mundo, pues muchos viajeros acuden a este lugar como un escape soñado en el que pueden recostarse y relajarse entre los árboles o hacer un picnic frente a las cascadas. Como salido de un cuento de hadas, y no solo por la analogía al número 7, la Hacienda Gómez y sus 7 cascadas de Tamazopo son un nuevo paraíso para quien busca nuevos lugares poco concurridos y amplios espacios de belleza natural. Sus espacios verdes son tan amplios que comúnmente verás despejadas las zonas, lo que es perfecto si te gustan los lugares tranquilos y sin gente. Explorar cada cascada te brindará una experiencia única y diferente. En algunas desde la parte alta
te dejará ver los paisajes con una perspectiva distinta, respirar profundo y después enclavarte en agua fresca. Otros espacios te permitirán recostarte en grandes rocas que permanecen ahí como plataformas bañadas de agua, simulando pequeños chapoteaderos naturales. También podrás atravesar las cascadas nadando y permanecer detrás de ellas, en pequeñas cuevas que se forman en la montaña. Los juegos de luz tras la cortina de agua que cae sobre la poza te pedirán una fotografía. Y si la rutina cotidiana te pide un masaje, tendrás la cascada ideal para ello. Porque como el mejor spa, el masaje que te dará el golpeteo del agua te ayudará a deshacer cualquier nudo de estrés. Uf, ¿qué más podemos pedir? Y por último, Tamtoc. La zona arqueológica de Tamtoc es uno de los asentamientos prehispánicos más importantes de la región huasteca, ubicado en el municipio de Tamuín, en el estado de San Luis Potosí. Su antigüedad data de aproximadamente 600 años antes de Cristo, aunque su mayor esplendor ocurrió entre los años 900 y 1350 después de Cristo. A diferencia de otros centros mesoamericanos, Tamtoc refleja una fuerte influencia huasteca y destaca por su carácter matriarcal, ya que sus numerosos hallazgos arqueológicos sugieren que las mujeres ocuparon un lugar central en su organización social y religiosa. Entre los descubrimientos más sobresalientes se encuentra la escultura conocida como la Venus de Tamtoc, una figura femenina de piedra de casi 2 metros de altura, que representa con gran realismo la anatomía humana y ha sido interpretada como una deidad relacionada con la fertilidad y el ciclo agrícola. Otro hallazgo notable es el monolito 32, una enorme pieza de más de 20 toneladas que algunos investigadores consideran un calendario lunar prehispánico, lo que demuestra el avanzado conocimiento astronómico de sus habitantes. El sitio arqueológico está compuesto de más de 70 estructuras distribuidas en una extensión cercana a las 200 hectáreas. Incluye plazas, basamentos, pirámides, canales hidráulicos y áreas habitacionales, todo integrado armónicamente con el paisaje natural denominado por los ríos Tampuán y Moctezuma. La presencia del agua fue vital para el desarrollo agrícola y ceremonial de la ciudad. Explorar Tamtoc es adentrarse a una historia poco conocida pero profundamente rica, que pone en evidencia sofisticación cultural de los pueblos huastecos. La zona ofrece no solo una experiencia arqueológica, sino también un encuentro con legado espiritual y simbólico de una civilización que aún palpita con el corazón de la Huasteca Potosina. Hasta aquí los lugares sugeridos de San Luis Potosí, algunos de difícil acceso, eso sí, pero la verdad, para memorables recuerdos. Nos vemos en el siguiente programa. Ándale pues. Gracias, muchachos. Yo un jugo de carne, lo más caliente que se pueda, por favor. Si quieres ver la entrada en lo que yo... Yo también un jugo de carne. Y un bife de lomo, por favor. ¿El baby beef está bien? Sí, el ¿Lo compramos? Sí. ¿Qué términos? Ni me lo voy a acabar. 3/4. 3 cuartos. ¿Se lo traigo con papas, verduras o no para asados? Nopales asados. Yo un pollo al orégano, ¿es pechuga? Sí, es medio pollo desposado. Ah, ok, está bien. Al chimichurri, por favor. ¿Mucho? Sí. ¿Papas, verduras o no para alemán? Papas. No, verduras mejor. ¿Verduras? ¿Dónde se va a hacer acá? ¿La parrilla? Ah, ya está aquí preparado el... ¿Eres chef? ¿Eres subchef? Soy chef parrillero. Ajá. Sí, me llamo Rodrigo Pérez Álvarez. Mucho gusto, Rodrigo. La orden fue un baby de 400 gramos. Ah, su mecha. bife de A lomo ver si me lo acabo. y medio pollo deshuesado. chimichurri. Muy Claro bien. que sí. Platícanos cómo lo vas a preparar. Aquí lo que voy a hacer es prepararlo. Bueno, a la carne normalmente acostumbramos a ponerle pura sal Ajá. y va directo a la parrilla. ¿Qué parte de...? ¿Es el filete prácticamente? Es el filete, el bife de lomo. Preparamos nuestra parrilla limpiándola un poco. Es con la que barres el piso, ¿ah? No, ¿cómo cree? Unos poco de aceite de chimichurri en la parrilla. Ok. Y la aventamos directo. Ok, para término 3/4 hay que darle su tiempo, ¿no? Sí, procuramos darle un tiempo de aproximadamente 20 minutos para que tenga una buena cocción interna. ¿20 minutos por lado o en total? No, en total. Ok. Ahora sí que los vamos sellando y vamos rotando para que pueda una buena cocción pareja. Parejita, ok. Y el pollo igual. Aquí al pollo lo que le hacemos es ponerle sal y aceite de oliva. Ok. Tiene todavía el pellejo, ¿ah? Sí, procuramos darle un doradito a la piel. Porque habemos muchos que nos gusta el pellejito.
y empezamos cociendo el lado de la piel. Todo es directo a un fuego más o menos como de 15 centímetros Sí, de altura. procuramos Cuando que está la el brasa rojo. ya, dependiendo qué tan intensa esté la brasa, vamos controlando la altura aquí con Para que no se queme. Exacto. Está muy padre la parrilla. Sí, está muy bien. versátil. Y aquí ya le das su tiempo. Aquí ya mantenemos dando Esperar a tiempo. que esté de un lado, lo vas cociendo y ya se emplata directo con. ¿Tienes listo para emplatar? Sí. Aquí emplatamos nuestro plato base. Ajá. Tenemos aquí nuestros platos. Y emplatamos aquí. Perfecto, De aquí lo paso al área de acá, donde mis compañeros se lo llevan a su mesa. perfecto. Muchas gracias. ¿Te llamas? ¿Cómo? Rodrigo Juárez. Rodrigo, mucho gusto, Rodrigo. Mucho gusto y gracias por tu explicación. La No, verdad es ¿de qué? que no tiene mucha ciencia, pero hay que tener cuidado con la carne. Eso que acabas de comentar es importante, porque yo a ver que hago una parrilla nunca me queda carne igual. Ahora entiendo por qué. A ver, tú. Muchas gracias. Entonces ya cuando se inmiscuye en esto son... Hace 2 años, el Día del Químico es el 1 de diciembre. Sí, sí, sí. E hice un programa, no un programa, grabé una cosa, la Feria del Trombo. Quedó genial. Hice una especie de video y una semblanza de la Feria del Trombo. Y lo ¿En dónde? subimos. ¿Ahí en Iner? En el INER, y lo subimos. ¿Con tu esposo? Ajá, es impresionante. Estuvo súper bien. Pero todo esto que tú haces es de mucho trabajo, Sí. de pensarle, de saber qué harías, qué no harías. No, y sobre todo en formular las preguntas que puedan ser de interés común. Qué padre, ¿no? Muchas Que gracias. tuviste esa Sí, gracias. apertura, ese apoyo. Uy, no. Imagínate. Muchas gracias. Muchas gracias. Me trajeron toda la gallina, man. Dijiste que media gallina. A mí me da por ponerle muchas cosas diferentes a la carne para sazonar, pero no le hace falta, nomás le puso sal. Por eso te digo, yo cuando hago un asado no sé por qué me queda la carne tan dura. ¿Qué tal está el corte? ¿Eh? Está súper suavecito. ¿Eh? El pollo Es que yo lo también pido está. 3/4 porque no me gusta tan jugoso, Ajá. pero mira, está en su punto así como me gusta. Tú sabes que todo lo que hay aquí colgado lo hizo Osvaldo, porque era ¿Sí? el herrero. Sí, sí, me contó Él era herrero. que por eso se tardaron tanto, ¿no? Así es. Y esto lo hicieron a mano, todo lo de madera. Ajá. Estos son, para que el vino tinto funcione, 2 onzas, 60 mililitros. Porque, ¿para qué es el vino tinto? El vino tinto lo que hace es que evita que las grasas malas se oxiden. Regresamos ya con la parte importante de la entrevista. Recuerden por favor darle like, búsquenos en todas las redes como Radio Asador y van a encontrar el logo del el que estaba en el mandil, ahí lo van a encontrar y nos pueden seguir, denle like, compartan, comenten y suscríbanse para que puedan llegar las notificaciones. Vamos a platicar del tema, ahora sí vamos a decirle al doctor Fernando Vidal Martínez, ya no es Fer, hace rato eras Fer, ahora es el doctor Fernando Vidal Martínez, porque tienes que poner serio para hablarnos de esto. Vamos a empezar a atacarlo por partes. Vamos a hablar, te voy a hacer unas preguntas relacionadas con, por ejemplo, el estilo de vida. Ahorita va a ser estilo de vida, son 3 preguntas. ¿Qué papel juega la dieta moderna en la salud cardiovascular? Es súper interesante lo que dices al respecto. Realmente la dieta moderna tiene que tener, si nosotros nos vamos y somos muy estrictos, hay una dieta que se llama DASH, muy pegada a la dieta mediterránea, donde el oliva y todo lo que más que puede proteger al corazón, no los halogenados, los grasos poliinsaturados que pueden condicionar una situación importante en la dieta, complica todo. Pero una dieta rica mediterránea, una dieta DASH, quizás sea una dieta de lo más saludable que se tiene al respecto. ¿Qué incluye? Incluir la cuestión de verduras, pollo, pescado, un ajuste en la cuestión de la sal, un ajuste en la cantidad, influye mucho. Con la cuestión de las verduras, influye mucho. No es que no se pueda permitir la carne, no que no se pueda permitir el huevo, que es un tópico ahí muy importante, pero la dieta mediterránea con olivas, con mucho vegetal, influye mucho en la cuestión del estilo de vida para eso. Es muy complicado. Esa es una dieta óptima. Claro, esa pero es una dieta en óptima. ¿cómo te diré? La dieta moderna a veces incluye hamburguesas, Claro, ¿no? Entonces, embutidos. claro, el hecho de la dieta
vamos a llamarles, rica en carbohidratos, ricas en grasas, pues claro que impactan. Los carbohidratos... La comida rápida. Claro, eso es donde tú utilizas el aceite para eso, una serie de ácidos que se eliminan durante eso, es totalmente mortal para el organismo. Sobre todo, ¿por qué? Porque la dieta rica en carbohidratos complica el perfil metabólico en forma muy importante. Incrementa la resistencia a la insulina, lo cual te va a conllevar a diabetes, te va a conllevar a un riesgo cardiovascular mayor incrementado. El hecho de que no la gente se para y trae en su topper la ensalada, trae la torta, el sándwich, la torta. Vamos a hablar específicamente de México, donde nosotros estamos acostumbrados a comer durante todo el día. Nadie nos ha dicho, pero si tú desayunas, comes y cenas, tu incremento en la insulina en cada de esos alimentos es muy diferente como el mexicano. El tentempié del desayuno, voy a las 10 de la mañana, a las 1, a las 3, a las 5, todo el día comemos. Ese estímulo crónico a la resistencia a la insulina, te va a incrementar un riesgo importante para diabetes, para hipertensión y para muchas cuestiones sobre obesidad. La dieta moderna no es lo adecuado, desafortunadamente, por el tipo del mundo en que vivimos, es lo que nos acostumbramos actualmente. Es algo que es bastante difícil de poder considerar. Y es complicado regularlo ahorita con como están viviendo las nuevas generaciones, ¿no? No, claro, el hecho de que tú puedas tener acceso al lugar de comida rápida, al lugar que te lleven comida, a que tú no tengas el preparado como debe de hacer, claro que complica mucho la situación en el aspecto del estilo de vida. En la cuestión cardiovascular es muy importante. ¿Y el sedentarismo cómo impacta en el riesgo de las enfermedades cardíacas? Ok, dejo de decir que somos el tercer país más sedentario. Porque esto, claro, nos mantiene sentados o acostados. Claro, somos el tercer país más sedentario del mundo. Después de Inglaterra y Estados Unidos, somos el tercer país más sedentario. Es importante recordar que si nosotros permanecemos sentados, el celular, los juegos, los videos y todo eso, complica mucho. Hay estudios que demuestran que pararte 5 o 10 minutos para tomar alguna cuestión es importante. Hay que recordar que para que tú mejores tu salud cardiovascular en cuestión de ejercicio relacionado al sedentarismo, 30 minutos diarios en plano durante 5 días de la semana, no los 150 minutos en un fin de semana, conlleva a una protección cardiovascular. Y lo voy a decir por qué. Así en plano significa en un pasto, en un parque, caminando. 30 minutos. No es que vayas al súper ni nada. 30 minutos, reloj en mano, camino. ¿Qué mejora eso? En protección cardiovascular mejora la función del endotelio, mejora la resistencia a la insulina y sobre todo, si tienes un problema de corazón, mejora la circulación colateral. Voy a hacer un ejemplo. Si se tapa la arteria principal del periférico, pero tienes una autopista, esa es la circulación colateral que se hace con el ejercicio y protege tu corazón espectacularmente. Se llama circulación colateral. Pues ese podría ser un hábito de vida saludable, ¿no? Totalmente. Ahora, déjame decirte que hay 2 tipos de ejercicio, el isotónico y el isométrico. El isotónico es aquel que es beneficioso al corazón, caminar, correr, bicicleta, natación. Y el isométrico, las pesas, el pectes, el remo, son complicados porque sobrecarga de presión al corazón y complica mucho la salud cardiovascular. Es menos recomendable. Exactamente. O sea, para una salud cardiovascular. Claro. Sobre todo cuando alguien tiene algún daño. Claro, que ya sufrió algún evento, claro. Pero el sedentarismo, tú lo puedes mejorar si obviamente haces lo que estoy comentando. 30 minutos, sí, todos los días de la semana, cuando menos 5. 150 a la semana, suficiente para protección cardiovascular. Perfecto, tomaremos ese consejo. Vamos a hablar sobre el estrés y la salud mental. ¿Cuál es la relación entre el estrés crónico y las enfermedades del corazón? Muchísimas. Por muchos años se documentó un tipo de personalidad que se llamaba la tipo A. Ese tipo de personalidad en la cual los pacientes son ansiosos, son estresantes, no manejan el estrés en forma adecuada, conlleva a que la actividad simpática, y esto incluido actualmente en las nuevas guías cardiológicas sobre el medio ambiente, influye mucho en la situación cardiovascular. La actividad que presenta, sobre todo el de personalidad tipo A, relacionado sobre todo a un incremento en la actividad simpática. ¿Qué significa esto? Que tiene un sobreestímulo al corazón provocado por adrenalina, catecolaminas, etcétera, conlleva a que tengas muerte súbita, falla cardíaca o que disfuncionen tus arterias coronarias, de esas arterias que protegen al corazón, que llevan sangre al corazón. Entonces, el estrés crónico, por supuesto, que hace que a futuro tú te hagas hipertenso. En las nuevas guías, la parte
el círculo que forma ya las causas, la patología respecto a la presión, el medio ambiente y el estrés ya forman parte importante de esta actividad, provocado por la actividad simpática, que se incrementa un estímulo crónico al corazón que no es adecuado. O sea, no hay que ser tan simpático. Exacto. ¿Cómo sugieres que se maneje ese estrés? ¿Qué consejos das para manejar el estrés? Porque finalmente nos lleva a un riesgo cardiovascular. Claro. Mira, yo creo que la gente que tiene más estrés son aquella gente que está relacionada más quizás a negocios. Es más, los mismos médicos estamos sometidos a estrés. He de decirte que en la comunidad médica un gran porcentaje se infarta, sufre eventos vasculares, sufre depresión, porque no maneja el estrés en forma tan adecuada. El poder decir es que yo tengo ansiedad, tengo una cuestión de estrés, donde incremento la actividad simpática, hay un medicamento que puede bloquear eso. Se llaman beta bloqueadores, o si no, acudir al médico. Ahora ya que está con todo esto en las redes y muchas cuestiones en la parte médica, hay grupos donde te enseñan a manejar como el estrés. Yo creo que eso es alguna cuestión más importante, pero yo te voy a decir, como decía mi abuela, si el estrés lo va a solucionar, estrésate, pero si no, ¿para qué lo haces? No, sí. Pero es muy difícil esa situación. Hablando de redes y de tecnología y salud, que también tiene mucho que ver, ¿qué avances tecnológicos están ayudando en la detección temprana de problemas cardíacos? Muchísimo. Es un tema súper interesante. Han salido cada cosa que dice. No, es muy importante lo que te voy a mencionar, porque la gente ahora, y tú lo ves en el diario, ya el adulto mayor trae su smartphone y ya revisa cómo anda la presión, cómo andan las frecuencias, cómo anda esto, cómo anda una serie de cosas. Estoy estresado, tengo 90 latidos. Impresionante. Es importante. ¿Cómo ha apoyado todo esto? Inclusive la inteligencia artificial. ¿Cómo ha apoyado todo esto en las redes? Te voy a mencionar algunos ejemplos en cardiología que son de suma importancia. En la actualidad se te puede colocar un dispositivo para detectar, si eres un adulto mayor, una arritmia que se llama fibrilación auricular, que te puede incrementar un evento vascular cerebral. Otro, hay ahora el teléfono, puede conectarse a un aparato y tú saber a distancia cómo está funcionando tu paciente. La otra, hay que tener cuidado con esto. En Estados Unidos, la Federación Americana de Drogas determina que ciertos tipos no tienen la aprobación todavía para eso. Inclusive algunos oxímetros, algunos smartphones, no están determinados como para determinar control de la presión. No tienen la fidelidad. Control de la arritmia. No están aprobados. Porque tú entonces vas a incrementar el porcentaje de enfermos. Entonces sí tiene que estar mucho en contacto. Si tú tienes un aparato, que el médico te recomiende si vale mucho la pena determinarlo o no. Eso es de suma importancia. Ahora yo te puedo decir que tú puedes tener, y eso no está en discordancia, que tú te puedas tomar aquí una parte de un electro y transmitirlo al médico a distancia y decirte, te estás infartando, vete al hospital. Claro que eso, la tecnología ayuda muchísimo, es de gran avance sobre todo. Ahora, hay mucho manejo de información en las redes sociales. ¿Qué tanto puede influir en la línea de la salud una buena o mala información en las redes sociales en el caso de los asuntos de cardiovasculares? Yo lo vivo todos los días. Yo le llamo al doctor Google, el que tú vas y dice, ya te llega el paciente y dice, es que yo, le llaman al doctor Google que yo sufro de infarto. Es que yo, el tratamiento que usted me dio, no es el adecuado porque me va a hinchar los pies. Es que, y a veces yo le digo al paciente, entonces no hay necesidad que vengas conmigo. Yo no dudo que en una época, yo no estoy de acuerdo, y lo digo en este plan, que yo soy un médico viejo, en las famosas ahora consultas por telemedicina. Porque pierdes el contacto, la relación médico-paciente se ha perdido completamente con toda la tecnología. Tú quieres que mucha gente la tecnología ya te dé, y la relación médico-paciente, donde tú vienes para sentirte en confianza, y esto no lo puedes hacer a través de un monitor. ¿Cómo ese monitor te escucha tu corazón, te escucha tus pulmones, te explora el abdomen? A lo mejor para ciertos tipos de enfermedades sí, pero no para las cardiovasculares, que necesitas escuchar, monitorear la presión como está. Una cuestión importante, el automonitoreo en casa, hablando de tecnologías, que es checarte la presión en tu casa, al médico es de gran ayuda, siempre y cuando el médico eduque al paciente, porque si no se convierte en un problema. Y todo esto conlleva a que estas partes de todo lo que sale en las redes no son ciertas completamente. Yo creo que la gente por más facilidad lo revisa, lo coteja, va con el médico, te cuestiona. Y yo creo que sí debemos de tratar de evitar eso, sobre todo con las gentes jóvenes, porque esto puede complicar mucho y a empezar a ver un montón de enfermedades que no existen.
porque la gente se hace por estrés, más hipocondriaca, el ambiente urbano y todo lo demás, que digan, es que sí, yo tengo esta enfermedad, cuando realmente la tienes. Y si tú lees, hay gente que revisa todo lo que sale en la información médica y muchas cosas no son ciertas. ¿Cuál es el padecimiento que tiene ahorita como mortalidad? Estaba en la diabetes, no sé si ya superó la enfermedad cardiovascular. Ok, ¿O sigue igual? yo te voy a decir algo que es importante. Vamos a hablar específicamente de este país. La encuesta nacional de salud, que hace una serie de aportaciones importantes para factores de riesgo cardiovascular, he de decirte que existen alrededor de 200 factores y marcadores de riesgo cardiovascular. Existen los que son modificables y no modificables. La enfermedad cardíaca tiene un punto importante porque es la primera causa de muerte en México. Más de 200,000 muertes y 70,000 mentes relacionadas a diabetes. Cada mexicano, y esto por encuesta nacional de salud, tiene más de 3 factores de riesgo. Tenemos problemas con las grasas buenas, somos 18 millones de fumadores, más de 14 millones de diabéticos, intolerantes a la glucosa, más de 32 millones de hipertensos, segundo lugar en obesidad de adultos, primer lugar en obesidad infantil, 76% de síndrome metabólico, una serie de factores aunados que incrementa la mortalidad cardiovascular. Y así te puedo decir. Y es que todas tienen relación, son como todas. habilidades. Exacto, nadie puede tener una sola, un paciente no llega por una sola. Como yo siempre le digo, la hipertensión es como el ratero, va a llegar con 3 o 4. Con triglicéridos, con colesterol, con diabetes, etc. La diabetes obviamente se ha incrementado. Porque ¿Qué tan estrecha es la relación entre la diabetes y el problema cardíaco? 2004, el panel para adultos del tratamiento del colesterol tipo 3 dijo, la diabetes mellitus es un equivalente de enfermedad cardiovascular y debe de tratarse como si fueras un paciente cardíaco. A 20 y tantos años sigue siendo un tópico importante, porque la diabetes es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad que incrementa el riesgo cardiovascular, calcifica las arterias. Si te infartas jóvenes, te vas a morir si eres diabético. ¿Sí me explico? Por alteraciones importantes en la función cardíaca. Pero la diabetes, te digo, somos 14 ya más de millones de mexicanos con diabetes. ¿Por qué? Porque el latino tiene mucha resistencia a la insulina, donde obviamente es parte importante de la fisiología del paciente diabético. Y obviamente esto incrementa la mortalidad en forma muy importante. Y ni qué decir de la obesidad. La relación es muy estrecha. Muy estricta. El tejido adiposo es un órgano endocrino. Durante mucho tiempo se pensó que el tejido adiposo era signo de buena conciencia, y no. Este tejido adiposo secreta más de 80 sustancias, llamadas adiposinas. Las adiposinas, tenemos la buena que se llama adiponectina, y tenemos el resto que se llaman adiposinas malas. Tengo miedo. Te voy a decir una cosa que es importante. Si yo veo entrar a un paciente con obesidad, estoy pensando que ese paciente tiene un estado protrombótico, puede generar trombos, y un estado proinflamatorio, porque esas adiposinas, esas sustancias que produce el tejido adiposo, son proinflamatorias, proaterogénicas, que van a tapar tus arterias, prodiabéticas. Todas esas conllevan un alto impacto de por qué la obesidad tiene un alto riesgo de mortalidad cardiovascular. En la actualidad la obesidad ya complica por sí sola al corazón. El tener grasa alrededor del corazón incrementa la mortalidad por arritmias. Eso es algo impresionante, de lo cual uno no puede dejar. Por eso la obesidad se convierte en un factor, desde 1997 por la American Heart, ya se convierte en un factor de riesgo independiente. Y quizá no mencionamos al tabaquismo. El tabaquismo, de los 200 factores y marcadores que te estoy comentando, el humo de tabaco secreta más de 4,000 sustancias. Yo no las he contado. Químicas contaminantes. Exactamente. Pero la nicotina es la más importante. Tú puedes tener fumador y no tener 199 factores, pero tienes fumador, tienes todos los factores del mundo. Es el que más condiciona daño vascular. Y no solo eso, hablaba del estado mental. ¿Al fumador o a un tercero? Al fumador. Y también a un tercero. Claro, el fumador pasivo, si tú y yo estamos aquí en una plática y tú fumas, ¿por qué el fumador pasivo se convierte también en un potente para enfermedad cardiovascular? Porque la nicotina se absorbe a través de la mucosa nasal y sublingual. 5 segundos después, estudios japoneses demuestran que tu vasculatura ya está disfuncionando. Imagínate los que fuman 20, 30 años, pero hay que tener en consideración que el tabaco genotípicamente también tiene implicaciones importantes de por qué tú fumas 40 cajetillas y nunca tuviste un cáncer de pulmón, y el que se fumó una sí lo tiene.
Entonces hay algo genético que sí influye en todo eso. Y hablaste del estado mental. El estado mental en la actualidad en Estados Unidos es de suma importancia para las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la depresión. Importantísimo. Y muchas enfermedades cardiovasculares complican también la depresión. La depresión también está relacionada con el estrés. Ah, claro. Sí, el deterioro cognitivo está muy relacionado con la enfermedad cardíaca. Esa arritmia que te mencioné, la fibrilación, que es la arritmia del adulto mayor, complica la enfermedad cardiovascular, el deterioro cognitivo. Es muy importante esa cuestión. ¿Cómo ya no prevenirlo? Porque suponiendo que ya alguien padeció de eso, ¿cómo puedes lograr un buen estilo de vida? ¿Cómo puedes cuidar esa parte cuando ya tienes un daño de ese? Porque hay mucha gente que ve este programa que seguro ya le dio o ya tuvo arritmia y ya se trató, pero ¿cómo debe de cuidar su alimentación, ejercicio? Fíjate que has tocado un tema que es súper interesante, Oscar. Pero muy interesante. En una consulta médica, llámese privada, llámese particular, el porcentaje de lo que la gente, el médico, le dedicamos a cambio en el estilo de vida es así. Grandes congresos americanos, europeos, es así. Nos importa más la prevención secundaria, si te infartaste, ¿qué te voy a decir? A que si no lo has tenido, que tú lo puedes prevenir. El insumo de salud, tan solo en Estados Unidos, en prevención secundaria, lo que yo les di un infarto, más de 18,000 billones de dólares. Muchísimo dinero, muchísimo. Pero la prevención nadie la hace. Es que eres diabético, hace ejercicio, y van con el doctor y el doctor está peor. ¿Sí me explico? No comas grasa y el doctor se está echando la coca y el baguette de embutidos. Eso todo es complicado, porque la gente no va a entender que un cambio en el estilo de vida es el mejor prevención cardiovascular en la edad adulta, es el ejercicio. Comparado con la hormona de crecimiento que se utilizó en una época para mejorar la salud a futuro, el ejercicio es el único que te protege. Pero ya te digo, somos el tercer país más sedentario. ¿Y suplementos? ¿Suplementos alimenticios? Suplementos pueden ayudar. Están muy de moda los omegas. Sí. Están muy de moda los omegas, claro. Los omegas están muy de moda. Pero yo te voy a decir una cosa, no todos los omegas son buenos. El omega 3, el omega 9, el omega 6, por supuesto. Pero si tú quieres recomendarle a alguien un omega para la memoria, el omega 5. Es un producto a base de granadas en la cual está demostrado por los israelitas que mejora la cuestión cognitiva. En México hay un producto que se utiliza para eso, pero los suplementos, claro que son importantes. Hay que tener en cuenta que muchos de los suplementos... Que hay un bombardeo de... Claro, de todo. Y la gente toma el zinc, ahora está muy de moda todos los de bajo perfil, el zinc, el calcio, el magnesio, y la gente está tomando de todo eso, y yo creo que tiene que tener, esto es debido por toda la información que sale en Dr. Google, que debería de haber una cuestión donde tú pudieras interactuar con el médico y poder normar una conducta. Yo siempre he dicho, tú vas conmigo, es como vamos a hacer un trato, tú vas conmigo, firmamos un contrato, yo lo que sé y tú te adaptas a las reglas, y lo platicamos. No te conviene, no hay letras chiquitas, pero funcionamos para que tú estés bien. Yo creo que en México deberían de nacer muchas clínicas de prevención cardiovascular y dedicarle a la prevención cardiovascular la mayor parte de todo el impacto. Tú vas a grandes congresos y ves al infartado, nuevos trombolíticos, ambulancias, terapias intensivas y todo eso, cuando esto te lo pudiste ahorrar con una buena prevención. Pero cambiar el estilo de vida, que el médico entienda que tiene que darle tiempo al cambio en el estilo de vida, es un poco complicado, Oscar, muy complicado. Sí. ¿Qué medicamentos pueden jugar un papel importante en la prevención de enfermedades cardíacas? Ese es un tema también muy importante. La gente dice, fui a Estados Unidos y me traje la aspirina americana. Y ya con eso se sienten que ya van a tener el mundo. Yo creo que si tú determinas en prevención cardiovascular qué medicamento, avalado por el médico, si requieres la aspirina porque tienes un factor de riesgo importante, si requieres, por ejemplo, como la diabetes, voy a retomar, si es una enfermedad cardiovascular la diabetes, la aspirina y la atorvastatina, o una estatina para el colesterol, es el tratamiento de por vida. Aunque no se haya manifestado ningún problema. Exactamente, es una manera de prevención. Y si tú me dices que otros medicamentos, no. El factor más modificable que existe en este momento es la presión arterial. Y hay que recordar que somos más de 32 millones y es la segunda causa de problema cardíaco y la primera causa de evento vascular cerebral. Es algo que no se tiene y mucha gente anda caminando sin conocer que es hipertensa porque no tenemos el hábito de ir a hacer prevención cardiovascular. Me hice un check-up
y van con el médico, pero ¿por qué te lo hiciste? Es que no, yo creo que tiene que haber una buena interacción entre el médico y el paciente para lograr una buena prevención y evitar un futuro de una complicación cardiovascular. ¿A qué edad sugieres que empiecen a hacer ya? Yo siempre he dicho, 40 y lo años. normal, a los 40 para arriba, tienes que empezar. Obviamente, si tienes una carga genética, que es otra cosa que hay que tomar en la consideración. información genética es básica. Claro, si tú tienes a alguien que tuvo un infarto, voy a hablar específicamente por el programa, es que mi abuelo a los 100 años tuvo un infarto. No funciona. Exacto. Pero si tú tienes, es que mira, mi mamá, mi hermana y mi abuela tuvieron un infarto a los 40 años. Mira, mi papá tuvo un infarto a los 50 años. Ese es un paciente con herencia y carga genética muy alta. A ese tú lo tienes que ir a investigar. Controlando. Exactamente, porque tiene riesgo. Yo el infartado más joven que he visto, 26 años, pero su familiar su papá se había infartado a los 30. Entonces, no porque no tengas un sustrato, no juega un papel importante. Eso sí, tienes que valorarlo en ese aspecto. Oye, ¿la pandemia qué tanto afectó problemas cardíacos? El COVID llegó a desplazó a las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte. El COVID, te voy a explicar algo que es muy importante. El COVID tiene una proteína específica que se llama proteína S, proteína Spike, que se une a una enzima para poder penetrar en tu cuerpo. Esa enzima se llama enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima hay más ahí en el pulmón, por eso la gente se moría del pulmón, sí. Pero hay también en el cerebro. La gente tenía diarrea porque hay en el intestino. El riñón se dañaba por lo mismo. Sufría y alteraba el azúcar porque también hay en el páncreas. Pero ¿cómo alteraba el corazón? Porque la IECA es parte importante de un sistema que modula la protección cardíaca. Y entonces las enfermedades cardíacas se convirtieron en un boom. Es más, después de tener COVID, 3 meses después, la causa de secuela más importante o de complicación que podría haber era la cardíaca, más que la pulmonar. A 5 o 6 años de la pandemia se tienen secuelas más pulmonares que cardíacas. Más pulmonares que cardíacas. Híjole. Obviamente se dejaron venir a raíz de la pandemia más frecuencia de enfermedades cardíacas. Claro, eso complicó. Haya sufrido o no, es que todo el mundo tuvo COVID. Claro, el hecho de, obviamente hay que hablar de cuál era la cepa que más se tenía. En el 2021 la Delta vino a dar en la torre. Era la cepa que te complicaba todo y la mortalidad se incrementó. Pero mucha gente que tenía mucha susceptibilidad, hipertenso, diabetes, obesidad, es más, en el hospital mandaron a su casa a todos esos, porque el COVID incrementaba la mortalidad en ellos. A ver, mensajes claves para transmitir la educación pública sobre la salud del corazón. Que la educación pública tendría que hacer, que realizar para favorecer que la gente se cuide. Yo creo. Vamos a llamarle el cane point de las palabras que a lo mejor puede suceder porque esto puede ser tan extenso como uno quiera comentarlo. Pero yo creo que la parte más importante es que si tú acudes al médico y el médico detecta que tienes factores de riesgo cardiovascular, debes de tener en cuenta de empezar a acudir al médico para mejorarlo. Pero si eres obeso, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, eres fumador, tienes más alto riesgo cardiovascular. Esto lo tienes que tener mucho en cuidado. Y tienes que ir al médico, no decir, me voy a tomar la aspirina, me voy a tomar esto porque es momentáneo. Porque hay gente que lo tiene y le pasa el tiempo y ya no llega otra vez al médico. Lo deja ahí y ya no acude porque no hay una situación donde tengamos el hábito de acudir para prevenirlos. Si fuera como en otros países, déjame decirte, en Eslovenia, ellos tienen, voy a hablar de hipertensión, la adaptación al tratamiento en Eslovenia es de casi el 80%. Eso hace que la hipertensión disminuyó los eventos vasculares en los eslovenos. ¿Pero qué pasa en Eslovenia? Tú eres un paciente hipertenso, Oscar, vives en Insurgentes, en Eslovenia, tienes que ir al centro de salud que te chequen la presión para que te den el medicamento casi en la boca, como se hacía con la tuberculosis antes. Entonces, eso mejoró mucho el evento vascular. ¿Y por qué digo y hago la semejanza? Porque nosotros no tenemos esa costumbre. Si tú me preguntas, y yo creo que es una pregunta obligada que también para el público, es que yo soy un paciente cardíaco y tomo de similares o tomo de productos de patente. ¿Qué hago? ¿Qué tengo? Es un dilema para el médico importante, para poder decir, vamos a cotejar y qué es lo que más te conviene. Posiblemente hay ciertos productos, si tú vivieras en Canadá
en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Inglaterra, Australia, que cada céntimo de la salud les cuesta y te lo cuestionan en forma importante, las cosas cambiarían. Podrías tener la tranquilidad de eso. Pero en México han invadido muchos medicamentos y que es complicado poder decir que el médico. En Estados Unidos hay un gran producto que se llama farmacoeconomía, donde ellos están teniendo una gran cuestión de decir qué le doy al paciente en la cuestión de salud. Pero ellos también seguros de lo que dicen. En Estados Unidos, el grupo hindú es el que más genérico vende en Estados Unidos, pero con un perfil de seguridad muy importante. Y sobre perspectivas futuras, ¿qué tendencias emergentes crees u observas que hay en la investigación cardiovascular? La industria farmacéutica es como un negocio esto. La medicina es un negocio, es obvio. Todo es un negocio. En perspectiva, las grandes industrias farmacéuticas están tratando de ir más allá. Yo creo que existe una obsolescencia programada. ¿Eso qué es? Ellos ya saben cuál es el futuro, pero te lo van dando por pautas porque así es el negocio. Sí, claro. Las investigaciones están centradas mucho a la biología, a la parte genética, pero eso no va a tener acceso a mucha gente. No, es mucho más caro una determinación. La parte que corresponde a la perspectiva de investigación, yo te puedo decir, en productos de obesidad está muy tremendo. En diabetes yo creo que ya se ha llegado a un tope. En aterosclerosis la parte de biología molecular va a llegar a su papel. Las grandes industrias ya están luchando porque todos esos factores en el mundo occidental tengan un papel diferente para que las cosas cambien. A ver, por último, ese te lo voy a pedir como un consejo. ¿Cuál es el consejo más importante para alguien que debe cuidar su corazón actualmente? Actualmente, bueno, si tú me preguntas como tal, yo creo que si quieres cambiar el estilo de vida, empiezas por ahí. Tener una buena asesoría para una buena dieta, que es complicada. Las dietas de protección cardiovascular son muy caras. ¿Se me explico? Ajá. Esa es una. O sea, nosotros, voy a hablar específicamente de la comunidad mexicana. Tú te levantas y lo que te encuentras enfrente es la torta, el tamal, toda una dieta rica en carbohidratos. La TT. Exactamente, eso es importante. Decir, voy a hacer ejercicio, cuando tú te paras a las 4 de la mañana y te trasladas y regresas a las 10 de la noche a tu casa, ya no puedes hacer tanto ejercicio, esa caminata de 30 minutos. Es que quiero bajar de peso. No tengo acceso a los medicamentos porque son extremadamente caros. Tengo diabetes, tengo hipertensión y tomo lo que me da el genérico. Es que yo creo que depende mucho del estatus económico que se tenga, y es la verdad para decir, tengo acceso a el nivel de conciencia. Exacto, esa es otra cosa importante. Voy a tener acceso a una protección cardíaca muy importante porque tengo acceso a esto o no lo voy a tener. Y obviamente ir al médico. Indistintamente que tú digas, yo voy a que me cheque la presión, porque mira, yo te voy a decir una cosa, y tú lo ves en el metro, en la calle, ya hasta te checan la presión. O sea, la educación para la salud en este país es complicadísima, muy complicada. Ya te reitero, grandes congresos, estilo de vida es así. Infartados, cirugías de corazón, nuevos productos, el boom del congreso. Protección cardiovascular en el médico, en la consulta del médico, que le dedique unos 20 minutos a tratar de convencerte que el cambio del estilo de vida te va a llevar a una protección cardíaca, es complicado. Nadie, y te puedo decir y puedo meter la mano al fuego, inclusive a veces hasta un servidor, de meter las manos al fuego y decir, te voy a intentar convencer con cambio en el estilo de vida. Muy complicado, porque el médico, si tú no sales de un consultorio con una receta, con un medicamento, el médico no es bueno. Me quiso convencer que haga ejercicio, que baje de peso, que no coma pastel si soy diabético. ¿Sí? Es complicado, no me dio ningún medicamento, no, ese médico no funciona. Es muy complicado. La cuestión de salud cardiovascular debemos de entender que es la primera causa de muerte, que conlleva un costo económico severísimo y que si nosotros hacemos prevención cardiovascular, evitaremos hacer una prevención secundaria que complique no solamente insumos y costos de salud, sino la vida de cualquiera. Yo te voy a decir, un paciente, y lo voy a hacer por lo que tú comentas, porque esto va a entrar mucho en conciencia. Si tú eres un paciente que sufriste un infarto, tomas aspirinas, estatinas, medicamentos para la presión,
para la diabetes, para esto, para el otro, consultas médicas, estudios cada determinado tiempo. No hay melate que te alcance. Entonces, pero si tú haces ejercicio, modulas tu dieta, haces algún tipo de cambio en el estilo de vida, claro que las cosas van a funcionar de una manera diferente. Pues muy interesante el tema, la verdad es que da para mucho más. Uy, da Para para mucho más, es muy interesante el tema cardíaco, el tema del corazón, porque finalmente es la bombita, el motorcito que Claro, irriga todo el organismo de punta a punta por microvasos, por vasos, Sí. por arterias, por venas, por todo. yo siempre le digo al estudiante, ¿cómo es posible que un órgano de 300 gramos, con un marcapaso natural que funciona a cada ratito, es el que distribuye a todo el cuerpo para que las cosas sean diferentes? Bueno, Es pues, impresionante. Fernando, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación al programa. La verdad es que fue muy grato la conversación, todo lo que nos aportaste en el programa. Yo creo que la gente lo va a aplaudir muy bien, lo va a asimilar muy bien. Y gracias por la confianza, porque finalmente el haber confiado en este servidor y que te haya invitado y que hayas dicho sí y estar aquí pasándonos toda tu experiencia es muy interesante. Yo quisiera Pero más... te quiero dar unos regalitos. Ok. Ah, no, pues No voy a muchísimas echar- gracias. No vayas a echar café ahí porque el café si se calienta, para que tomes notas. No, ok, Ay, que se nos maltrató ahorita. perfecto. Y este lo hicimos a escala. Es un pánfilo Ok. con el mandil del programa que fue el que me diste ahí, pero bueno, hecho para él precisamente. Ahí lo pones en tu escritorio o en tu casa, en tu buró. Ah, muchísimas Le gracias. puedes poner una lamparita. No sé si tenemos un segundo sí, de sí, tiempo. sí, adelante. Yo quisiera, debido a que este programa va a ser difundido, que ojalá tengamos una conciencia con respecto a la salud cardiológica, que tengamos ese impacto de poder determinar y que esta información que llega al público le haga reconocer que estamos sentados en una piedra, porque si somos mexicanos tenemos más de 3 factores de riesgo y eso es una complicación para enfermedad cardiovascular. Ojalá modifiquemos mucho el estilo de vida, hagamos mucha prevención, lo hagamos extensos a la gente que viene ahora, porque el hecho de que la tecnología modifique todo esto no cambia el perfil de un paciente cardiovascular para nada. Ojalá esto sea, y yo de verdad que les agradezco y te agradezco el detalle, todos los detalles, la invitación y el poder compensar en esto. Ojalá tenga el impacto que se requiere y de verdad que muchísimas gracias y a la disposición cuanto se requiera y de verdad muchas gracias también por la confianza, porque es un programa que se difunde y yo creo que el estar aquí a mí me hace sentirme honorable con todo eso. Muchas gracias. Amigos, si te gustó, amigas, si te gustó, denle like, por favor. Comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita para que recibas todas las notificaciones y te lleguen nuestros avisos. Nos encuentran en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify como Radio Asador. Gracias de nuevo, Fernando, gracias muchachos, gracias Ale, gracias Rubén, gracias José Manuel. Y a las instalaciones, gracias a Eduardo, que no anda por aquí Eduardo, por las instalaciones, la verdad que está muy padre el lugar. Ojalá y... Yo creo que lo va a hacer un programa más adelante, porque tiene muchos lugares muy bonitos el lugar. Es un lugar muy grande, acogedor. muy acogedor, con muchos detalles muy, muy especiales que lo hacen, la verdad, muy especial. Pero sobre todo, gracias Pánfilo, gracias Huerco y gracias a ustedes por que hacen posible este programa. Nos vemos en el siguiente. Desde el asador